En la teórica de hoy, de alguna manera, cerramos la primera parte de la materia. Ustedes saben que Sociología tiene 3 módulos, pero después en la práctica vemos 5 prácticos con 5 teóricas en la primera parte y lo que resta hacia el final. Lo cerramos con lo que queda de el tema, que son modelos de agricultura o modelos de desarrollo agrícola vinculados con modelos de extensión rural. Habíamos comentado anteriormente las características particulares que tenía la tarea de extensión rural y vamos a tratar el tema como lo veníamos haciendo. Vamos a dar un vistazo de cuáles fueron los principales acontecimientos históricos que caracterizaron estos últimos años de nuestra vida, porque no hemos estado inmersos en mayor o menor medida en estas movidas, y después vamos a hacer una vinculación entre esos movimientos o esa nueva configuración, esos nuevos escenarios y la parte de extensión rural o extensión agrícola. Nosotros vamos a empezar entonces, así como hemos venido trabajando por etapas, de las que siempre decimos, las etapas son casi arbitrarias, ¿sí? Los seres humanos necesitamos tener alguna indicación de cuándo se termina un ciclo y cuándo empieza otro. Para eso, los historiadores dividen y segmentan la historia. Ustedes lo habrán visto en la primaria y en la secundaria, y nosotros también. Nosotros, para tratar de entender o para explicarnos por qué pasan las cosas o por qué no pasan, nosotros vamos a hablar del periodo de la globalización. Palabra muy en boga desde los años 90 hacia acá. ¿Qué quiere decir globalización o qué es la globalización? Todavía se sigue escribiendo. Si uno está seguro por de pronto que es un concepto y una palabra que es hasta, lo tomamos prestado del inglés. En castellano sería mundialización. Pero es la idea de algunos procesos o algunas características mundiales que han afectado y nos afectan día a día. ¿Cuándo dicen los historiadores, los estudiosos y los teóricos que comenzó el proceso de globalización? Y bueno, ellos dicen, miren, en realidad el siglo XX, como nosotros lo conocemos, y que en teoría todos tienen 100 años, desde el punto de vista histórico fue un siglo muy corto. Empieza con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿sí? Y termina con la caída del muro de Berlín en 1989. Entonces, el proceso de globalización uno puede situarlo con la caída del muro de Berlín, que así dicho suena como que se cayó solo, no fue así, ¿sí? Que también de alguna manera es la declaración oficial de que se terminó la Guerra Fría y que comienza otra clase de mundo, un mundo más cercano a ustedes que tienen menos de 20 años. Entonces, ¿cuáles fueron las características de ese mundo? ¿Por qué se dice que fue en ese momento cuando empezó un nuevo mundo? Porque si bien el símbolo fue la caída del muro de Berlín, que ustedes saben que dividía a Alemania en 2 partes, una Alemania que dependía, ¿sí?, de la Unión Soviética y otra mucho más afín y que tenía un supuesto modelo de democracia occidental, como lo eran las otras naciones de Europa. Se demuestra que en la práctica el sistema soviético de planificación absolutamente centralizada, de algunos recortes de libertades individuales, en beneficio de algunos beneficios sociales, valga la redundancia, no era aplicable, se produce el colapso de la Unión Soviética.
Es más, la Unión Soviética deja de ser Unión Soviética, pasa a ser, ¿sí? La Unión Soviética estaba compuesta por Rusia, que era el país más grande, y una serie de repúblicas que conformaban la Unión. Esas repúblicas dejan de pertenecer a ese conglomerado de naciones, se independizan del control soviético, y eso va generando un cambio, más que nada hasta en los mapas. Es decir, los mapas donde yo estudié geografía en la década del 70 y del 80 no son los mismos seguramente de los que estudiaron ustedes. Cuando se da ese proceso, dice, bueno, está bien. Ahora, ¿qué puede tener uno de característica o asumir como característica de la globalización? Dice, bueno, acá hubo seguramente una de las características de la globalización son los cambios tecnológicos. Dice, ¿qué clase de cambios tecnológicos son los más notables, los que establecieron un corte con lo anterior? Por lo general hay acuerdos que son de dos clases, los vinculados, sobre todo, desde el punto de vista más científico si quieren, con la genética, con los recursos genéticos, con la ingeniería genética, con la biotecnología aplicada a la genética. Podría ser, vamos a poner recursos genéticos y biotecnología. Y por el otro lado, dice, ¿qué otras cosas nos impactan todos los días? ¿Qué es lo que cambió? Dice, bueno, seguramente los TICs. Dice, ¿qué son los TICs? Uno tiende a pensar solamente en siglas. La tecnología de la información y la comunicación. Si nosotros tuviéramos que elegir dos cambios centrales de la globalización, son esos dos. Como ingenieros agrónomos nos interesa mucho este. Pero también la tecnología de los TIC se aplica cada vez más en ciencias agropecuarias. Todo lo que se conoce y todo lo que ustedes habrán visto y por ahí participó de alguna charla que se llama agricultura de precisión, en realidad está pensado para el empleo de tecnología de información y comunicación. Ejemplos de recursos genéticos y biotecnología aplicada a esos en agronomía, en ciencias agrícolas, son innumerables. ¿Sí? Desde la oveja Dolly en adelante, todo lo que se les ocurra. Y les diría que hoy por hoy hay cosas casi comunes. Clonar animales, por ejemplo, que esos animales clonados produzcan, ¿sí?, en su organismo alguna sustancia de interés medicinal. Se hace, ya se está haciendo en el país, ya está en etapa de prueba de laboratorio. Cosas que sonaban a ciencia ficción en la década del 60 y 70, hoy casi es de todos los días. Insulina humana, por ejemplo. ¿Sí? Hasta los 80 la insulina se purificaba porque se extraía de animales, traía una serie de problemas de incompatibilidad biológica. Ahora se produce por microorganismos y se produce insulina humana, no de microorganismos. ¿Por qué? Porque se introduce en el microorganismo los alelos necesarios, es decir, la información genética necesaria para que esas bacterias produzcan insulina humana. Y no es que uno lo ve por televisión, uno va a la farmacia de la esquina y la compra y la usa. Dice, ¿qué otra cosa, además de estos cambios tecnológicos? Vamos a volver después sobre los TICs, pero piensen todo lo que es en este momento, ¿sí? Telefonía celular, televisión digital, obviamente Internet. ¿Sí? Dice, ¿qué otro? Bueno, la cantidad y diversidad
de movimientos sociales. ¿Sí? Característica también de esta nuestra época. La participación creciente de distintos sectores, de distintos actores sociales, ¿sí?, que se manifiestan en pro de sus intereses particulares o de intereses comunitarios, es decir, de intereses del conjunto, y tienen una acción decidida en defensa de ese tipo de cuestiones. Acá también la variabilidad y la heterogeneidad de esos movimientos es impensable. ¿Sí? Es la época donde incluso, si hablamos de siglas, así como decimos de los TICs, ¿sí?, la aparición de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, ¿sí?, organizaciones, grupos de personas que comparten una serie de objetivos, de metas, que se autoorganizan y se manifiestan de lo que quieran, ¿sí?, desde los derechos animales, por derechos sociales, actualmente, por ejemplo, por tierra o por propiedades, ¿sí?, comunitarias, todo lo que son en este momento y lo que empezaron como un redescubrimiento, por ejemplo, de lo que antes uno decía, bueno, son las comunidades indígenas, ¿sí?, que hoy se denominan pueblos originarios, ¿sí?, cambian hasta los rótulos, cambian hasta los nombres, cambian las expresiones. Habrán escuchado muchas veces la expresión políticamente correcto, ¿sí? Bueno, eso implica también un cambio en el léxico. Hay cosas que ahora queda mal decirlos, entonces hay que cambiar el rótulo. Estos prácticamente en todo el mundo, ¿sí?, desde los más conocidos, como pueden ser, por ejemplo, los foros antiglobalización. Nosotros dijimos, estamos en esta época, ¿sí?, esos movimientos engendran grupos a favor de la globalización, pero también grupos en contra de esos procesos. ¿Sí? Los disturbios el otro día en España, ¿sí?, de lo que se dieron a llamar a sí mismos los indignados. Enormes masas de gente que se ponen de acuerdo mediante ¿qué? Mediante TICs, mensajitos de teléfono, las redes en internet, los blogs, ¿sí?, para acampar, para protestar. Si alguien hubiera dicho hace 10 años que una visita del Papa a España, ¿sí?, hubiese despertado una protesta social, le hubieran dicho, este está loco. Bueno, las cosas cambian, los tiempos cambian, la sociedad y las personas también cambian. Y otra característica de la globalización, ¿sí?, es la permeabilidad de los capitales, del capital financiero, pero también del capital físico. ¿Sí? Eso no quiere decir que los capitales sean un gas que se difunden de acuerdo con las leyes de la física y la termodinámica. Está relacionado que en un mundo global, ¿sí?, en un mundo donde las fronteras de los estados nacionales ya no tienen demasiado sentido, ¿sí?, es posible, ¿sí?, que los capitales y los bienes materiales circulen con menores restricciones. Quiere decir que uno puede comprar, vender, invertir, especular prácticamente en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Eso serían a grandes rasgos las características de la globalización y, como les digo, todavía se sigue escribiendo y se escribirá durante mucho tiempo más sobre qué es y qué no es la globalización. Fíjense también que
iniciado el proceso de globalización, y cuando recién decíamos, bueno, la gente cambia, las sociedades cambian, las ideas cambian, se tomó fuerza toda una corriente filosófica, ¿sí? Por un lado, que mencionaba la posmodernidad, ¿sí? Como la sociedad occidental o el mundo occidental que uno conocía había alcanzado un nivel de bienestar, ¿sí? Y de estabilidad económica, que eso había sido el límite de la modernidad, del periodo moderno, y que después había que pensar qué pasaba. Los filósofos, las corrientes posmodernas. Y desde el otro punto de vista, sobre todo de algunos historiadores, el más conocido, porque fue el que tuvo mayor prensa, fue un descendiente de japonés que vive en Estados Unidos, que es Francis Fukuyama, que escribió un libro, se llama El fin de la historia. ¿Por qué el fin de la historia? Por lo que mencionamos, es decir, ya no quedan fronteras nacionales, el mundo es uno solo, es estable, hay un sistema que demostró ser superior a otro, ¿sí? Bueno, ya está, nos sentemos a ver qué pasa. Afirmación desmentida porque prácticamente para la misma época, lo que se creía estable empieza a demostrar que no era tal. Empieza primero con la disolución, por ejemplo, cuando se disuelve la Unión Soviética, la zona de los Balcanes vuelve a pelear por su autonomía, por sus cuestiones étnicas, religiosas, filosóficas. No se acordarán de esa época porque ustedes eran muy chicos, pero todavía hoy se ve en los diarios las consecuencias de los enfrentamientos entre los serbios, los bosnios, los croatas, los macedonios, gente acusada de delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones que estuvieron constreñidas durante la época de la Unión Soviética, que gobernaba, que regulaba. Cuando esas estructuras dejan de existir, todo el resentimiento y las cuestiones no resueltas en otros años vuelven a salir a la luz y generaron enormes tragedias en esa época y en esa zona, con miles de muertos. Esto pasaba en el mundo, sigue pasando en el mundo, en mayor o menor medida, sigue pasando. ¿Qué pasaba en el país? Ustedes saben, porque yo siempre lo digo, que Argentina es un país muy entretenido de ser vivido, porque la consecuencia que tienen los cambios en el contexto la afectan profundamente. Entonces, el vaivén, es decir, si uno habla de sociedades estabilizadas, bueno, desde ese punto de vista uno diría que Argentina es muy mal ejemplo para eso. En el año 89, de mano de o a consecuencia de una crisis económica grande, como fueron todas las crisis económicas de los 80, se produce un proceso electoral, se adelantan las elecciones, y el que sale victorioso de ese llamado es Menem. Presidente Menem, muy influenciado por este proceso y con una idea muy clara de lo que había que hacer, desde su punto de vista, obviamente, para reconstruir el país, adhiere fervientemente a los principios del liberalismo económico y produce una transformación social de la que todavía tenemos consecuencias. Por lo general, ¿cuáles fueron algunas de estas cuestiones? ¿O qué pasó? ¿Sí? Digamos, ¿qué significó para Argentina?
Y eso sí lo pueden comentar en familia, porque sus padres, sus abuelos y otros parientes más o menos cercanos, todos vivimos esa etapa, ¿sí? Se declaró que Argentina era un país del primer mundo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Argentina para ser del primer mundo? Bueno, aplicar una serie de medidas. ¿Cuáles fueron esas series de medidas? Bueno, una fue la apertura económico-financiera. ¿Sí? Asociada con esto. Sí, las restricciones para importar o exportar se hacen sumamente lábiles, prácticamente inexistentes, ¿sí? Entonces, no solo podía comprarse y venderse o exportar e importar bienes de capital, ¿sí? Sino otros productos, es decir, cualquier capital físico que se les ocurra, y también financiero, es decir, el flujo de fondos, la posibilidad de enviar fondos al exterior o de recibir fondos del exterior, se abre, cosa que antes estaba muy regulada. Eso va de la mano de un proceso de desregulación ¿Por qué desregulación? Como lo habíamos dicho en clases anteriores, incluso durante los gobiernos dictatoriales, a pesar que declaraban que había que achicar, la famosa frase de achicar el Estado para agrandar la nación, los organismos reguladores del mercado seguían todavía existiendo. ¿Qué se propone este gobierno? Terminar con las organizaciones que regulaban el mercado. Entonces se disuelven la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, queda reducido a su mínima expresión. Para una medida directa que afectó a los tucumanos fue la disolución de la Dirección Nacional de Azúcar, es decir, la que regulaba el mercado azucarero en el país. ¿Sí? Entonces se deja librado el mercado, ¿sí? Como decía Adam Smith, cerca de los 1800, cerca de los 1900, no cerca de los 1800, al libre juego de la oferta y la demanda. Y eso se completó con un proceso de privatización, y un último procedimiento de ajuste. ¿Qué fue la privatización? Es decir, todas las que eran empresas públicas se concesionan o se venden. ¿Sí? Aerolínea Argentina, Entel, los ferrocarriles, los subtes en Buenos Aires, ¿sí? El correo, todo eso se concesiona o pasa a manos privadas, con negocios que después se demostraron más o menos escandalosos, pero todos en el filo de la legalidad o directamente ilegales. Y un procedimiento general de ajuste, ¿traducido en qué? El ajuste se traducía en fortalecer las estructuras del gobierno que tuvieran que ver con garantizar la seguridad de la población y los demás servicios fuertemente recortados. Es decir, todo lo que era, por ejemplo, salud pública o educación pública, fueron recortados. ¿Qué implicó eso en la práctica? Y, por ejemplo, la desaparición de la estructura en lo que hace educación pública, la desaparición de las escuelas públicas nacionales, por ejemplo. Hasta ese momento, gran parte del sistema secundario de educación, del segundo nivel de educación, estaba en manos de la nación.
Acá en Tucumán la escuela normal, el nacional, obviamente. Las escuelas de comercio. Es decir, todas esas estructuras pasan a las provincias. Ahora, pasan a las provincias y arréglense como puedan. Es decir, no fue un cambio planificado de decir, miren, les pasamos esto con los recursos necesarios para el mantenimiento. No, por eso es que se habla de un ajuste. Es decir, no es que pasó todo ordenadito y dijeron, miren, a partir del año que viene te haces encargo de lo que queda de salud pública nacional, lo que queda de las escuelas nacionales, sino que eso fue, implicaron medidas, ¿sí?, que pueden llamar de austeridad, de ajuste, de apretarse el cinturón, pero que se sintieron las consecuencias. Con este nuevo contexto, ¿qué pasó en el sector agropecuario? Estamos en el 90, 91, 92. La política económica, ¿sí?, encargada de establecer la paridad con el dólar, el periodo del 1 a 1. ¿No? Entonces, lo que había que tratar de hacer, si uno exportaba un producto, era tratar de elevar la productividad. Porque si yo vendo al exterior y recibo un dólar que cambie por un peso, lo que tengo que hacer es tratar de elevar la productividad. Si no, el negocio no me conviene. Si el dólar afuera está alto, yo cambio el dólar por pesos y el negocio mejora, los índices de rentabilidad mejoran, porque yo gasto en pesos y cobro en dólares. Si yo gasto en dólares y cobro en dólares, además en un mundo que se decía globalizado, pero en donde las barreras pararancelarias, las regulaciones de mercado, los subsidios internacionales de los países que se decían liberales no cambiaron. ¿Sí? De alguna manera es como si alguien les dice a ustedes, jueguen con estas reglas porque son las mejores y nosotros seguimos con las mismas. Entonces, Argentina desreguló, ajustó, permitió la libre circulación de capital, pero el resto de los que participan en el mercado internacional no. Una forma de ser competitivos era elevar la productividad. ¿Cómo podía elevarse la productividad? En un mundo que empezó a ser muy ávido, ¿sí?, de alimentos, de producción directamente derivada del sector agropecuario. ¿Qué era lo que había que hacer? Bueno, hay que encontrar un esquema que funcione, ¿sí?, que permita mejorar nuestro desempeño. Y es lo que se conoce, o lo que nosotros conocemos en la materia, como el proceso que dio origen a la segunda expansión empresarial. En la etapa anterior habíamos dicho, sí, la consolidación de la clase media rural, la aparición de los medianos empresarios, las primeras agroindustrias, ¿sí? Pero esta segunda etapa, donde aparecen estos nuevos actores, vinculados casi exclusivamente con el cultivo de la soja. ¿Por qué la soja? Es decir, la soja de por sí, como decía el otro día un técnico, la soja no tiene la culpa, ¿eh? La soja de por sí no es ni la mala ni la buena. Es decir, la soja aparece y se consolida en la producción argentina porque vino apoyada por un esquema, por un paquete tecnológico que permitía sobre todo bajar los costos. Yo mi ganancia puedo incrementarla subiendo la productividad o bajando los costos. Y en este caso se trataba de bajar los costos. ¿Por qué? Porque apareció en el mercado
la soja resistente al Roundup, acuérdense, biotecnología y recursos genéticos, y apareció la posibilidad de esa soja sembrarla mediante la tecnología de siembra directa. ¿Qué implicaba eso? Salvarse de los costos de trabajar el suelo, es decir, no hay que preparar el suelo previamente. Si ya venía de un cultivo no hace falta prepararlo previamente, ni con arados, ni con rastra. Prepararlo, tenerlo, disponerlo, esperar que llueva, tener el barbecho, sino que directamente una sembradora de siembra directa, en una pasada, hace un microsurco, coloca la semilla, la tapa, y después espero, si las condiciones climáticas son las adecuadas, ¿sí?, la germinación del cultivo, con otra gran ventaja. El cultivo de la soja o de ese tipo de soja implicaba solamente la aplicación de un producto químico. Ya no tenía ni siquiera problemas de logística, de pensar en un cóctel determinado de aplicación, o de tantas pasadas con cultivo mecánico, o con el control de maleza, sino directamente, como esta soja es resistente al glifosato, ¿sí?, que se conoce, la marca más conocida el Roundup, por eso también soja RR, es resistente al Roundup, ¿sí?, que es un herbicida sistémico. El Roundup, cuando entra en contacto con cualquier parte del vegetal, produce una traslocación a nivel molecular y ese vegetal muere. ¿Qué se había logrado con la soja? ¿Qué se había logrado con esto? Que esa soja fuera resistente, es decir, podía recibir una descarga del Roundup, pero no moría. Sí lo hacía la maleza que compite con el cultivo. Entonces, el productor resolvió su problema. No le hacía falta tener un gran parque de maquinarias porque el elemento fundamental era la cosechadora de siembra directa, una pulverizadora y cosechadora. Pero, además, todos estos adminículos, todos estos parques de maquinaria, o yo los podía comprar o directamente pago por servicio, los alquilo. Aparece la figura del contratista. Y ese esquema, llevado a su máxima simplificación, ni siquiera hacía falta que fuera productor. Porque si yo tenía dinero y alquilaba tierra, así como alquilo tierra, pago el servicio de siembra, ¿sí?, de pulverización, de cosecha, y hago el negocio igual. Entonces, esta segunda expansión empresarial se caracterizó por este tipo de cuestiones. Con la aparición de nuevos actores sociales en el área rural que no eran tradicionalmente productores, que vieron este esquema productivo como un negocio y un muy buen negocio. ¿Sí? Aparecen junto con estos, y hablando de la permeabilidad del capital y las nuevas formas organizativas, es decir, facilidades para que prácticamente cualquiera que dispusiera de capital pudiera invertir en el sector. Desde los más tradicionales, que eran los pools de siembras, es decir, productores que se ponían de acuerdo y arrendaban, es decir, tenían su superficie, arrendaban junto con otros socios una superficie más grande y la cultivaban. Parece muy fuerte en esa época la figura del fideicomiso, que hoy por hoy ha perdido bastante actualidad. Es decir, como quien va al banco y entre las opciones que tenía de inversiones dice, usted puede, ¿sí?, invertir en soja. ¿Qué ocasionó eso en el sector agropecuario? Bueno, primero, una alteración en los precios relativos del alquiler de tierra.
se entró a demandar mucha tierra porque este esquema tan simple funciona mejor cuando es en una gran escala. Porque ustedes saben también que los costos están relacionados con la escala de producción. Yo tengo una escala ideal, es decir, un tamaño ideal, con el cual mi costo medio es el más bajo de todos. Ya se cansarán de hacer esas gráficas y esos cálculos en economía, pero la idea es, ¿sí?, de la teoría económica es que existe un punto ideal donde mis costos medios son los más bajos de todos. Y eso está relacionado con el tamaño. Este esquema está pensado, ¿sí?, para aplicar en una superficie grande. Estamos hablando de miles de hectáreas. Para contar con miles de hectáreas había que alquilárselas a alguien, como sucedió en la zona pampeana o en la zona núcleo pampeana, ¿sí? O en otras zonas del país donde todavía había tierra disponible, avanzar sobre, ¿sí?, sobre esa tierra en una nueva versión, si quieren, de un modelo fronterizo de expansión. Como eso pasó, fue muy notable, parte del Chaco, parte de Santiago del Estero, porque todo lo que se hace hoy de producción de soja en esa zona, ¿sí?, era anteriormente, hace 10, 15 años, era monte bajo, monte degradado, pero monte al fin, el cual se incorporó como superficie productiva. Pero en la zona núcleo, como ya la tierra estaba toda distribuida, se hizo avanzando sobre otros productores. ¿Qué implicó este avance? Que hubo productores que dejaron de serlo. ¿Por qué? Porque les cerró el negocio, porque les gustó más, porque les convino. Sí, bueno, yo arriendo o vendo, ¿sí?, ya no implica asumir el riesgo de la producción directa, ¿sí?, de arriesgar mi dinero en la producción, sino que yo puedo arrendar, cobro por el arriendo y hago otra cosa. Vivo de renta, me voy a vivir al pueblo, me voy a una ciudad, invierto el dinero ese en otra cosa. ¿Cuáles fueron las consecuencias más directas? Que de los 300.000 establecimientos agrícolas que había en Argentina en la década del 90, en 10 años se redujeron un 25%. ¿Sí? Entonces disminuye el número de productores, obviamente el tamaño medio de las explotaciones se agranda, porque se cultiva la misma superficie, pero la cultivan menos manos, entonces el tamaño medio de la finca se incrementa, y además empieza a hacerse notorio el proceso de impacto ambiental que había tenido ese avance de fronteras sobre sistemas agroecológicos frágiles, ¿sí? En Tucumán ese proceso no se notó tanto, porque Tucumán tiene, de hecho, toda su tierra distribuida, solamente hay 500.000 hectáreas bajo producción agrícola. Para que ustedes tengan una idea, el partido de General Villegas en Buenos Aires tiene una superficie cultivada de 4 millones de hectáreas. Tucumán tiene 500.000 hectáreas. Tiene que ser la enorme desproporción. Entonces, ese fenómeno, esa sojización de la que se habla y que efectivamente existe, no se nota o no se notó demasiado en Tucumán. Sí, en las fronteras, entre el límite entre Santiago y Tucumán, ahí sí, uno nota cómo la soja ha ido cubriendo o le ha ido ganando a todos los otros cultivos que se realizaban. No solo a la producción vegetal, sino también a la producción animal. Sí, la producción animal en Argentina, uno de los inconvenientes que tiene en este momento es que cada vez está más restringida a sistemas ambientales mucho más marginales.
porque todo lugar donde pueda crecer soja, y van a plantar soja. ¿Sí? Y este es un caso muy interesante de análisis, ¿por qué? Porque uno siempre habla de adelantos tecnológicos, de qué se adopta, de qué no se adopta, por qué los productores adoptan este paquete tecnológico y este otro no. Y en este caso de la soja está absolutamente asociado con la cuestión de costos. ¿Sí? Ustedes van a escuchar, ¿no?, que en realidad la siembra directa es mejor, ¿sí?, que la tradicional, porque mueve menos la estructura del suelo, porque mantiene la fertilidad, lo cual es cierto. Ahora, si ustedes hacen un estudio, ¿por qué los productores adoptan el paquete de soja RR, siembra directa? Nadie les va a decir que porque es ambientalmente más sustentable. ¿Sí? Lo hacen porque los costos son menores. Cuestiones que van apareciendo a la vuelta de esto, es decir, estamos en un ciclo donde el precio de los famosos commodities, los commodities se le dice en el mercado internacional a los productos indiferenciados, a las materias primas. En los commodities agrícolas, el grano. Estamos en un proceso donde hay mucha demanda, el precio sube, entonces es muy buen negocio. Las preguntas a la vuelta de esto es decir, ¿qué va a pasar cuando el negocio no sea tal, cuando cambien las condiciones? Cuando, por ejemplo, haya mercados que regulen la entrada de soja transgénica, también hay todo un debate. Si tiene alguna implicancia, algún riesgo para la salud humana, el consumo directo o indirecto de soja transgénica. Por lo general, estos problemas, ni para los teóricos económicos, ni para los empresarios son demasiado relevantes. Bueno, bajo el supuesto que ya lo mencionan muchos estudiosos, el largo plazo no llega nunca. O como dice Galbraith, en el largo plazo estaremos todos muertos, entonces uno no piensa en el largo plazo, uno piensa en el negocio de mañana, de pasado, de la campaña que viene, pero difícilmente un empresario tenga un horizonte de 20 años, 25. ¿Y qué va a pasar si? De hecho, ni los empresarios ni muchas veces nosotros. Ustedes pensarán en los prácticos del lunes o en los parciales de acá a 15 días. No están pensando, yo de acá a 7 años cuando me reciba voy a hacer tal especialización. Son limitaciones humanas y con ellas hay que vivir. Sintetizando, entonces, la aparición de esta segunda expansión empresarial, ¿sí?, en manos de actores no tradicionales del sector, con predominio de capital financiero. Si ustedes son inversores, no les interesa comprar la máquina, ustedes pagan el servicio, alguien se los ofrece. ¿Para qué? Y con la tecnología, en este caso asociada con tecnología de siembra directa y con un solo producto, la soja. Eso significa que hoy por hoy, el 70% de la superficie cultivada en el país es soja. Que es cierto, es un excelente negocio, tanto para los productores como para el Estado, porque el Estado recauda, y que mientras las condiciones del mercado internacional sean las de el día de hoy, va a seguir siendo un negocio. De nuevo, es decir, las dudas, ¿qué va a pasar con la sostenibilidad de ese sistema? ¿Qué va a pasar el día después? Está asociada con análisis bastante más profundos, ¿sí?, en el ámbito académico, ¿sí?, muchas veces teórico, filosófico, ¿sí?, y que tienen su correlato, por ejemplo, en los movimientos que habíamos dicho de antiglobalización o en la aparición de otras propuestas, ¿sí?
Entonces, desde, por ejemplo, la agricultura ecológica, pregonan una agricultura que de alguna manera retome los principios de la agricultura conservacionista, de una agricultura que tiene que ser ambientalmente sana, que tiene que ser sustentable, que tiene que ser diversa. Bueno, todo eso es cierto. Ahora, también es cierto que hacen falta materias primas, que hacen falta alimentos baratos, que hacen falta mejores canales de comercialización. Entonces, ¿cómo hacemos compatible una agricultura más sostenible, ¿sí?, que incluso puede ser la sojera, pero cómo hacemos compatible ese sistema con algo diverso, sostenible, accesible, barato, que genere mano de obra o que demande puestos de trabajo, ¿sí? Se calcula que cada 500 hectáreas de soja, ¿saben cuántos jornales hacen falta? Menos de 1,5. ¿Sí? Una producción tradicional agropecuaria, de la que piensen, uno puede ser más o menos intensiva como el citrus o como granja o como demás, necesita por hectárea o requiere por hectárea entre 11 y 17 jornales. ¿Sí? Por lo menos 10 veces más. Es decir, si nosotros tenemos un sector agrícola que solamente produce commodities y bienes indiferenciados, que además hacia adentro del país no generan mano de obra, que además no se consumen dentro del país, o su consumo es marginal o muy escaso, ¿sí?, tenemos un muy buen negocio, pero atado solamente a condiciones internacionales. Cuando esas condiciones internacionales, que no dependen de nosotros, cambien, ¿sí?, ¿de qué nos disfrazamos? ¿Qué pasa si sucede eso? En ese sentido, uno puede disculpar o comprender a los empresarios o a los productores que viven de eso y están todo el día metidos en ese negocio. Pero debería ser tema de estudio por parte de ustedes, de nosotros, yo también me incluyo, de quienes tienen la obligación de alguna manera de conducir, de asesorar, de asistir ese tipo de emprendimiento. Como les decía, pregunta. Cuando se ha producido este debate, esta situación del campo, este enfrentamiento entre el campo y el Estado, se han hecho conocer todo esto que se está planteando, estas nuevas alternativas, discutir esta cuestión hasta dónde es sostenible de estos modelos, se lo ha hecho público, digamos, porque yo recuerdo que la discusión pasaba por si eran retenciones o no eran retenciones, nada más, no se hablaba de una cuestión netamente económica. Bien. Acá la compañera pregunta si en el debate que hubo alrededor de 2008, ¿sí?, la 125, la resolución 125, que pretendía fijar retenciones proporcionales al precio internacional de la soja, es decir, si en el mercado internacional aumentaba el precio de la soja, aumentaban proporcionalmente las retenciones. Entonces, su interrogante es si la gente conocía, ¿sí?, de toda cadena de implicancia, es decir, que hacen a la sostenibilidad, a la creación de mano de obra, o solamente se discutió la cuestión económica, si las retenciones tenían sentido o no. Todo de acuerdo con el cristal con que se mire. Ustedes, algo pasó hace muy poquito, así que algo habrán leído. Por lo general, no se planteó técnicamente, ni siquiera racionalmente, es decir, fue todo muy emotivo. Y hay algunos teóricos de la sociología o de la psicología social que incluso ahondaron en el tema de las representaciones sociales. Es decir, en Argentina,
¿Cuál es la idea que se tiene del sector agrícola o rural, ¿sí?, del campo argentino? Porque fue todo manejado muchas veces de esa perspectiva, ¿no?, como un sector avasallado, que en realidad era el sector que había, si quieren, hasta construido la patria, que lo que son con el sudor de su frente riegan el surco, esta pobre gente. Y ustedes saben que el campo es muy diverso y hay de todo, como lo hay en todos lados, ¿sí?, como sector social, ¿sí? Y me parece que muchas de las explicaciones o justificaciones pasan por ahí. Si ustedes veían, por ejemplo, la composición de las protestas o los piquetes, había gente que no tenía absolutamente nada que ver con el sector, y con el fanatismo del converso, decir, no, que esto es injusto por aquí, por lo de allá, y muy pocos se pusieron a analizar la raíz del conflicto y si era justo o no era justo incrementar proporcionalmente la retención. Cosas que sí ustedes tienen la obligación de hacer. Porque ustedes pueden tener un abuelo que diga que todos los gobiernos son ladrones y le quitan la plata a la gente. Pero él es su abuelo, ustedes van a ser ingenieros. Ustedes tienen la obligación de analizar a fondo, y aun cuando terminen coincidiendo con su abuelo, ¿sí?, sus motivos tienen que ser distintos, porque no vienen solo de lo sentimental. Cuando uno establece o hace una afirmación hay que demostrarla. Y si la hacen como técnicos, hay que sustentarla técnicamente. Si no, la cuestión se entra a confundir. Porque si se acuerdan, que fue en este caso de 2008, atado a las retenciones, la mesa de enlace, es decir, los medianos y pequeños productores de acuerdo con los grandes productores. Es decir, era un cuadro muy complejo, muy difícil de entender, por ende de analizar, pero de alguna manera con puntos de contacto con la crisis del 2001-2002, la caída del gobierno de la Rúa, los cacerolazos, que se vayan todos, que no vuelvan más, asambleas populares, ¿sí? La efervescencia duró 6 meses. Los clubes del trueque, ¿sí?, los movimientos sociales. Nos reunamos en la plaza para decidir qué vamos a hacer en el barrio. Todo eso fue una llamarada que duró 6 meses. Después, ¿sí?, a la distancia, cuando se analizan, cuando uno se quita la carga emotiva, uno puede decir, bueno, ni tan calvo ni tan peludo. Hay que tratar de encontrar, ¿sí?, aún dentro de los conflictos más complicados de todos, hay que tratar de encontrar algún término medio, algún acuerdo, ¿sí? Por lo general yo soy bastante crítico, volviendo al tema de las políticas contra globalización o resistencia a la globalización, soy bastante crítico con los que pretenden un modelo que también es hegemónico desde el otro punto de vista. Es decir, que plantean la no coexistencia de 2 o 3 modelos. Porque si no estoy moldeando una sociedad a mi gusto y parecer y no hay lugar para otro. ¿Sí? Entonces, el desafío es integrar el modelo sojero con una agricultura más sustentable, más equitativa, con menos impacto ambiental, ¿sí? Pero la opción no es, no, basta de soja, se acabó esto, ahora vamos a hacer otra cosa. Porque eso es puro voluntarismo, tampoco sirve. Les había dicho que íbamos a volver hacia el final, ¿sí? Hablamos de la globalización, hablamos del inicio de la globalización en Argentina, las consecuencias que tuvo, este nuevo sector social,
o la segunda expansión empresarial, que la Asociación de Grupos Nos queda CREA. entonces ver un poco la Los parte de grupos CREA extensión aparecen y acá en los comentar 60, son las últimas las o los últimos siglas, quiere decir acontecimientos que consorcios regionales también de alguna experimentación manera agropecuaria. tienen consecuencias sobre nuestra realidad cotidiana. Tienen una organización El nacional, modelo de la otra globalización regional, que había empezado son grupos de muy productores fortalecido porque había toda una empresariales, corriente incluso hasta medianos, teórica que lo apoyaba como potencialidad tal, productiva, demostró en pocos que años contratan un asesor CREA para mejorar su que desempeño. su fortaleza Y estaba son muy activos en lo comprometida. que hace al aspecto Primero por las grupal, crisis participativo. económicas, Que el cambio rural toma esa incluso idea, surgieron en países desarrollados. no solo porque creían que lo participativo era mejor, sino porque La era más última, barato. la que empezó en 2008, No es lo mismo y tener un se grupo de agudizó 10 en 2010 productores y hoy la sufre parte de Europa, que trabajar de a uno a uno. con los famosos bonos de hipoteca. Toman Ese modelo comenzó en Estados Unidos y que generó una enorme crisis económica. ¿Cuál fue la metodología de extensión? Así como otros podíamos países hablar del que difusionismo en empezaron una a ser primera protagonistas etapa, en el contexto después mundial. de la educación Sí, liberadora, la década del del 70, ver, del jugar y 80, actuar, de uno tenía muy claro que un proceso Paulo era Freire y demás. conducido por Estados Bueno, Unidos fue bastante pragmático. y otro por la Unión de Y por la Unión verdad que Soviética. pasaba por... En el 90 Hacer uno lo podía mejor decir, que bueno, se pudiera. acá todos estos técnicos que comenzaron a trabajar el patrón en este tipo de a seguir el proyectos el de Estados recibían una capacitación. Ahora, Este proceso de 15 globalización días sobre también técnico llevó a que de otros cuestiones países técnico-productivos, sobre planificación, se incorporaran al concierto otros 15 días mundial sobre aspectos socioeconómicos y empezaran y después también andar y hacer lo a que puedas. cuestionar algunas Hubo cosas. sí una revisión y una y a vuelta a competir lo por que era la la hegemonía. potencialidad de ver al productor no como Y alguien aplicar al los que le tengo que principios llenar de la la globalización, cabeza que y si todos tratar pueden como un comprar y empleado, vender, si todos pueden invertir, de reconocerlo como un si igual, podemos intercambiar capital, nosotros vamos a hacer lo de mismo. que comentara sus propuestas, de que trabajara ¿Qué pasa hoy en el grupo, mundo? de que se hicieran parcelas Europa y Estados Unidos de con profundas pruebas, crisis económicas, alguas líneas de Fíjense, todos los investigación, días salen acciones, noticias, y no la las caídas de investigación los clásica en un mercados, laboratorio o en las una estación protestas, experimental, sino en campos muchos de países productores. europeos. Y cosas mucho más interesantes Y fue que toda es esta más época difícil de convulsionada de los encontrar, años pero también 90, ¿cuál es hoy el la que principal permitió acreedor de Estados Unidos? Que el INTA en China. el año 2005, entonces si China hoy exigiera generara su nuevo proyecto toda la deuda estratégico institucional que mantiene con Estados Unidos, y Estados Unidos tiene que cerrar. Así que está todo disponible en internet, Es en la página imposible de de INTA. pagar. Yo dudo que lo hayan leído Entonces, siquiera los del INTA, empiezan- pero está disponible en PDF. ¿sí? El protagonismo el de otros proyecto, países de otras culturas, donde la organización que se permanentemente, plantea, es decir, van bueno, hasta ahora hemos desequilibrando hecho la las balanza. cosas así. Entonces, China, que además tiene el y potencial ahora nos de planteamos su hacerla enorme población, de mejor manera, y para eso China es había necesario algunos casi cambios. más de 1.500 millones de personas. Entonces, propone, India, 900 así como la millones de fundación del personas. INTA o la creación del INTA había estado Una asociada cultura a la absolutamente mejora de distinta las a la condiciones de vida de la familia rural, propone en esta nueva etapa, parte de, dice, nosotros lo que tenemos que También generar de es los un países sector de lo que empezó como la más ronda del competitivo, Pacífico, Singapur, Malasia, pero además tenemos que fomentar la equidad Corea del Sur, hacia adentro del sector, países que en estos últimos Y no 20 tenemos años que seguir perjudicando el medio ambiente. reconstituyeron su estructura social, su economía y entraron a tallar Con muy esos fuerte, pilares o ese cimiento, no solo en los es decir, mercados competitividad, internacionales, sino equidad hasta en la y toma de sostenibilidad decisiones. ambiental. El INTA replantea todo eso. Argentina en ese accionar, sentido sintió algunos cimbronazos más incorpora fuertes gran que otros. parte de los técnicos En estos que últimos años seguían eran políticas funcionando más como cambio independientes de las intromisiones reconstituye su planta extranjeras y de los histórica de controles personal. ¿sí? de lo que son los Y organismos empieza internacionales, a trabajar llámese Banco Mundial, Fondo con un Monetario, nuevo concepto de desarrollo rural y hasta ahora que las se cosas, llama porque así se llama en el resto del más mundo o también, menos el estable. desarrollo rural Y territorial. mucho mejor si uno lo ve a la luz de la del O DRT, 98, 99, para seguir hablando en siglas. 2001, 2002. ¿De qué se trata este DRT? Que Bueno, dicen según el autor que sigan, la o los gente debates hace que quieran perspectiva, iniciar, que no es adivinar el futuro, pero sino sí plantearse tiene la qué característica puede llegar a suceder, que es un que los proyecto tiempos que de vendrán desarrollo serán bastante más asociado complejos que estos.
a un que espacio la bonanza argentina geográfico está definido. atada a los precios Y definido internacionales. no desde afuera, de es sus decir, no commodities, desde el INTA, que hay que estar atentos, no porque es una zona agroecológica, sí, no porque los a generar suelos son valor homogéneos, agregado, a no porque empezar a forman parte de producir una otras cuenca, a diversificar la o de producción, otro accidente geográfico, sino y este decidido comentario y consensuado me sirve para introducirnos por en la los última parte, propios que es habitantes de ese lugar. los modelos de extensión. Sí, un proyecto, La extensión agropecuaria, si quieren, y se permite donde la obligadamente expresión, uno habla atado del a un INTA. territorio. ¿Por ¿Por qué hablamos del INTA? ¿Por qué? Porque la gente No es vive, porque se desarrolla, se desempeña, produce y se muere en un territorio. No es por un capricho. La idea sigue sino siendo porque la estructura del que cuando se nacional produzcan de mejoras, extensión agropecuaria, cuando se produzca desarrollo, yo le diría, depende se produzca en un en el 90% territorio y quede en el territorio, por su propia constitución, por su propia estructura, y en ese por organigrama. y en ese contexto, El en ese INTA tiene, nuevo para que escenario tengan tan una idea, tiene complejo, 7.000 empleados. El INTA se continúa debatiendo. Tiene ¿Por qué? 45 Porque tradicionalmente estuvo experimentadas. muy asociado tiene casi a la cuestión 400 técnico agencias de productiva. extensión. Eventualmente Y una un componente cobertura económico, nacional, es decir, una cobertura geográfica Estudios de costos, que va mercado, de la canales de Quiaca comercialización. a Ushuaia. Pero embarcado en esta nueva modalidad de desarrollo, En ese van sentido, apareciendo temas donde se no puede solo son comparar nuevos, si quieren, sino y que aunque no hay parezca quien los un, atienda. un ejemplo cómico, la cobertura Por de la la misma misma composición de la grande planta como de la de INTA. Gendarmería Nacional. ¿Cómo se está trabajando actualmente? Bueno, muy consustanciado Una estructura con mesas geográfica locales de que desarrollo, cubre todas las con superficies ONGs. del país. No hay ningún otro organismo nacional Con gobiernos locales, municipal, no asociado a seguridad, comisionados rurales, que tenga la cobertura territorial que tiene el INTA. organizaciones de comerciantes. Entonces, las Escuelas decisiones que tome el INTA, agrotécnicas, los cambios de política, escuelas tradicionales, las nuevas formas de hacer las cosas, tienen su efecto. muchas veces con fábricas o establecimientos industriales que están en ese territorio. El INTA empieza la en la década búsqueda de fondos externos, hay fondos de la públicos globalización muy para comprometidos, proyectos, ¿Por para qué? iniciativas. Porque la privatización le pasó muy cerca. Y como les digo, el INTA tratando de ver en un contexto en qué donde las puede empresas ayudar públicas o y los grandes contribuir a organismos eso, públicos se cedían o se vendían o se entregaban. Y por otro lado, pensar En el qué hacer INTA con las hubo demandas dos o tres que no se proyectos pueden, que no llegaron a cuajar, de dejar solamente como el le área de digo, lo que yo no investigación puedo agrícola, cubrir, lo que yo no puedo atender, el INTA tiene 2 centros para muy que grandes igual de se haga. investigación agrícola, que uno puede ser en desde obras de Castelar, infraestructura, como se cerquita de mejora de Morón, caminos, Buenos Aires, instalaciones, de otro en Balcarce, vivienda, servicios provincia- públicos también provincia de de Buenos Aires. educación, Tiene otro de bastante salud. más chico en Córdoba. Problemas Dejar sociales. esos 3 grandes centros de... Cuando uno lo ve de afuera es muy investigación interesante, porque, y por ejemplo, privatizar la parte de extensión. si uno pretende hacer un diagnóstico participativo Como de hecho venían la haciendo los situación otros de una países zona, sudamericanos. En Bueno, Chile, se por supone ejemplo, que en esa sistema zona de ya lo extensión, conocen, porque está la agencia nacional, entonces el jefe de agencia cita se al privatizó director de la totalmente. escuela, al director del CAPS, aparecieron ONGs al intendente, que a lo mejor va él o manda un constituidas funcionario para ese efecto, se y a lo mejor se hace contrataban una los reunión de servicios diagnóstico técnicos. de 40, 50, 60, Y 100 personas. se hacían las, o más, las acciones o los depende planes de de extensión. la localidad. El Y una INTA empieza resiste acomoda ese esa- grupo de esa discusión y política, después pone, bueno, ¿y cuáles son nuestros hace una problemas? Entramos a hacer un contrapropuesta, ranking. ¿sí? Y a que lo es mejor el primer aceptada. problema del ranking es el alcoholismo. Y dice, nosotros en realidad lo que tenemos que hacer en este Uno que es contexto ingeniero agrónomo, zootecnista, de nuevos viene actores del sociales, INTA o de la facultad, tenemos que abarcarlos dice, a ¿y yo todos. acá Si qué no hago? basta con los grandes productores, con estos nuevos tipos de empresarios. ¿qué hago con esto? Porque eso es la Un país demanda no es sustentable que salió. solamente con Bueno, soja. eso mismo tenemos que prestarle más atención casi cuestión a la cotidiana, ¿sí? a los ver conglomerados cómo industriales. esas demandas concretas que Entonces, con salen esta se gente, con canalizan este por sector, otras vamos a hacer vías convenios de vinculación tecnológica. y ver cómo también dentro de Nos ese ponemos listado en- de problemas igual a no igual solo y sale acordamos el líneas de alcoholismo investigación. o la drogadicción o la falta de un CAPS. Las También dos sale el partes problema de agua, de comprometemos riego, capital. problema productivo, de comercialización, es decir, saber de En entresacar de toda temas de esa interés maraña de cosas, ¿sí? porque En todo lo que es el definitiva, área como la gente de no es sonsa, maquinaria agrícola, por más que agricultura muchas de veces nos quieran precisión, hacer creer eso, biotecnología, el INTA tiene muchísimos al INTA no le van a convenios, demandar algunos con muy buenos más resultados, médicos,
con empresas. Le van a demandar, bueno, ¿qué hago para que producir Con ese mejor, tipo de empresas. para vender mejor, para agregar Pero valor? además dice, necesitamos, Y eso para el INTA en significa esta nueva salir etapa, un poco de lo imagínense, técnico años, productivo principios de los pensado 90, desde dentro de la finca. si a ¿A ustedes les parece que hay un sector de productores salir hacia afuera? que tiene que convertirse en ¿Cómo vendo empresarios? mejor? ¿A quién le Bueno, vendo? ¿Cuáles son los avancemos sobre canales de eso. comercialización? Lo vamos a hacer a ¿Cuáles través son de las un buenas programa prácticas agrícolas? que se va a ¿Cuáles son las llamar buenas prácticas de para el común de la manufactura? gente, cambio rural. Proyectos Ya vinculados tenemos con nombre turismo kilométrico. rural, el programa para la Con reconversión productiva de los productores. con nuevas actividades, la pequeña y en y ese mediana sentido empresa, también etcétera, implican desafíos que Cambio rural. reacomodan permanentemente Cambio la rural estructura representa interna un del corte en el INTA, porque el INTA venía de sufrir Sí. todos los vaivenes de la época de la Modelos década del 80, definidos parte del de 90, acción, con su plantel no hay muy un solo reducido. modelo. Se Que trata hoy de tiene usar 7.000, en esa las época cosas que tenía sirven para el 3.000. objetivo que se tenga en ese momento. Entonces, habrá Y instancias la que uno forma dice, de bueno, trabajar pero esto con es eso agricultura, obtener fondos o este de lo que modelo, era en ese momento o la este método de hacer Secretaría de extensión es Agricultura. difusionista, porque se hacía lo Y mismo plantearse en los trabajar años con grupos de 50, productores. 60. Bueno, pero si sirve Para lo que estoy haciendo, tenía que salir un técnico, habrá que hacerlo que así, ni siquiera porque no era hay planta de otras INTA, sino era formas, contratado, porque esto es lo más eficiente. Si cuando se tenga que trabajadores trabajar independiente, que formaban un grupo trabajo de no menos de profundo 6 de análisis, se productores, hará de una manera. Cuando se tenga que difundir con una un noticia, perfil un encuentro, un día de característico, campo, se hará de es otra. decir, que tuvieran previsiblemente alguna En ese sentido, posibilidad se de perdió bastante convertirse de la rigidez que se tenía, o de capitalizarse y porque pasar es a muy ser frecuente empresario. usted donde Y no solo al INTA, pero cualquier institución de extensión presentar que un vaya, plan técnico que tenga 60, 50 años, productivo. van a encontrar manuales de extensionismo donde estaba todo, todo, era, si en se la práctica, fijaba el ¿qué procedimiento, resultaba? Bueno, un asesoramiento desde más la o A menos hasta la directo, Z, es decir, los como pasos a ustedes seguir en un proceso vamos a de fortalecer lo que vienen adopción de haciendo y vamos a proponer tecnología. algunas de estas nuevas actividades. Y uno después Vamos se a da tratar de cuenta que en cambiar la esto práctica para no había forma orientarnos hacia de esto que eso otro. funcionara. En Tucumán Entonces la llegó a haber posibilidad de tomar técnicos elementos de involucrados en la otras época de oro ciencias, del cambio rural, que fue sociología, 95, psicología social, 96, llegó comunicación, casi a economía, ver 80, entre de las 80 y ciencias 90 más duras, técnicos. licenciados en biotecnología, Y geógrafos, más especialistas de en 100 sistemas de grupos información, de productores. todo eso va Figurando configurando convenio de vinculación tecnológica, cambio rural, la nueva forma de hacer extensión, el proyecto asociada minifundio, a ese nuevo ese esquema de proyecto desarrollo minifundio rural nació en territorial, INTA, nació y se que consolidó si en se quedan INTA. con las ganas Se de empezó saber a hablar qué por ahí en el tenemos 84, una 85, clase y una 86, actividad en el específicamente 89 se aprueba a sobre nivel nacional el proyecto este nuevo minifundio. modelo. Pensado, como Sí. bien lo dice el nombre, en los agricultores más pobres de todos, ¿sí? En los que ya se sabe que tienen que salir a trabajar para poder La completar su ingreso, porque de experiencia, lo contestando lo tu que pregunta, la proviene de experiencia con su los pueblos superficie originarios no es suficiente. nosotros en Tucumán, bastante Y poca, apareció un nuevo programa porque totalmente atípico para INTA. acá Acá están, Huerta. en Tucumán están muy localizados, que es la ¿Por qué parte de los atípico? valles, Porque sobre no todo estaba está pensado, la no estaba mayoría. anclado Hay necesariamente algunas a la acciones producción a nivel de la agropecuaria. gente que trabaja con Si no pro estaba huerta, orientado a la población y pobre. debe haber uno o dos Todos estos algún ajustes grupo en las políticas sociales, los procesos cambio de privatización, rural, de regulación, pero donde la y de composición es regulación, heterogénea. habían generado Es índices bastante de pobreza dificultoso, sumamente altos, hasta desde lo formal, sobre todo Trabajar para lo que con era la pueblos historia originarios. reciente de Argentina. Yo creo que obedece también a las De alguna características manera, que tuvo para todo el paliar proceso los acá en efectos Tucumán. de la Es imposición muy de este difícil modelo, encontrar dijeron, un bueno, interlocutor. igual, nosotros tenemos en que esas seguir adelante con comunidades. el modelo. Sabemos que al va a generar todo sigan, una obedezcan o no desmejora tengan en las referencias condiciones de vida. Porque uno Para cuando tratar va de a atenuar esas eso, tenemos esas que comunidades o plantea una instalar reunión, un programa, inmediatamente este programa pro aparecen contra lo que uno podría creer, bueno, se organizan de orientado otra forma, acá a tiene la un referente, producción o a la este señor es de autoproducción alguna de forma el alimentos. conductor, y no, aparecen Tener su huerta, tener su granja. 3 o 4 y es complicado disminuir trabajar con eso. la No hay una dependencia línea de tener definida que en comprar o INTA para adquirir trabajar todo con el pueblos alimento que se originarios. consume Son procesos en el que lugar. se van dando en la medida que se presentan. Ojo que esto tampoco es idea de un genio, de alguien que se le ocurrió, no, porque acá esta es la solución, sino que también fueron acuerdos con los organismos internacionales de crédito y de finanzas. Bien, Tanto estamos cambian en las las preguntas preguntas. pro huerta,
se financiaban con créditos del BIRF o del BID, Mira, del Banco Mundial. el INTA, por lo general, Y me parece que es una que en buena esa medida época como se llamaban institución fondos de pública, inversión social, trata de mantener su distancia de algunos conflictos pensando demasiado en, calientes. casualmente lo que hemos dicho, en paliar los efectos como de la te digo, aplicación como de decíamos estos recién, que planes la gente no es sonsa, económicos. tampoco requiere ese tipo de apoyo. ¿Qué fue pasando con el asesoramiento con el tiempo de la organización en ese sentido es muy El técnico modelo de cambio siempre. rural Se de le trabajar pide informes, con o sea, grupos de el, productores. El INTA es tiene el redactor de ya todos en los el informes, por mundo, ejemplo, de sobre emergencia todo, se económica, toma un por modelo sequía, por francés. otras condiciones climáticas, por desastres. Ustedes por ahí habrán oído hablar de los inundaciones y grupos demás. CREA. Es siempre o el de INTA, CREA, que es la asociación Y de grupos en estas CREA. cuestiones vinculadas Los con grupos la CREA ley, aparecen acá en los 60, la ley Bonazo, la de bosques, las son deforestaciones, las siglas, también es un quiere decir interlocutor consorcios permanente. regionales de experimentación agropecuaria. Pero no hay demandas concretas hacia el INTA Tienen una por parte de organización este tipo nacional, de otras movimientos regionales. sociales. Son No, grupos que de apoyan, productores porque ustedes saben que empresariales, acá, medianos, los grandes productores nos avasallan y nos corren y productiva, que se contratan maneja a un mucho más asesor CREA desde la faz técnica para mejorar su desempeño. como en todos lados, es una organización muy diversa muy y a lo activos mejor en lo que uno hace encuentra personal de grupal INTA participativo. formando parte de alguna de estas Cambio Rural organizaciones. toma esa idea, o con un fuerte apoyo hacia no solo este porque tipo de creían que lo organizaciones. participativo era Pero mejor, sino no porque es era más barato. no es lo común. No es lo mismo casos tener un grupo de 10 productores, ¿sí?, que trabajar de a uno a uno. Jóvenes, Entonces toman solamente para ese redondear y que les modelo. quede en mente un esquema mínimo, ¿sí? ¿Qué hemos visto? La última etapa del tema. ¿Cuál fue de la metodología de modelos extensión? desarrollo Así y como modelos podemos de hablar del extensión. difusionismo en una primera Empezamos etapa, con la globalización, después de la caída del muro educación de Berlín, del ver, jugar año y actuar, 1989, ¿sí? El fin de la Paulo historia. Freire y demás. Sí, Bueno, nuestro fue problema bastante está solucionado. pragmático. No pasó nada Y de eso. la verdad Al que contrario, pasaba por el mundo se hizo más complejo, más diverso, hacer más lo mejor que se conflictivo. pudiera. Es decir, Todos prácticamente estos técnicos que comenzaron a trabajar desde esa época hasta ahora en una este seguidilla tipo de crisis proyectos mundiales recibían una capacitación con efectos impensados 15 muchas días veces, sobre técnico no solo para cuestiones países técnico-productivos, periféricos sobre como la Argentina, planificación, sino incluso para países centrales, otros 15 días sobre Europa, aspectos Estados Unidos. socioeconómicos. Y después En ese contexto, en Argentina, Anda sí, la aparición de y hace nuevos lo que pueda. actores en el sector agropecuario, como hubo esa sí nueva una expansión revisión y una empresarial, vuelta a lo que era la potencialidad atado al proceso de ver de al productor sojización, no como alguien paquete al que le tengo que llenar la cabeza soja y tratar como un siembra empleado, directa. sino de reconocerlo como un igual. y en la parte De que comentara sus propuestas, de que hace a trabajar en nuestros días, grupo, bueno, ver las de que se hicieran perspectivas de ese parcelas negocio, si funciona, si de no va a prueba. funcionar, qué pasa el día después. La semana Algunas líneas pasada de se aprobó el investigación nuevo, acciones, y no la investigación clásica en un laboratorio, Programa o en Nacional una estación el experimental, PA2, sino en campos de agroalimentario productores. argentino. Yo no lo leí todavía, así que no lo voy a hacer. Y fue toda esta época Ningún convulsionada comentario de los años 90 Es largo. la que permitió Eso seguramente los que el INTA en el los año que vengan después de 2005, ustedes tendrán alguna referencia, generar a su nuevo proyecto estratégico institucional. Eso sobre lo que era el marco o el contexto mundial, el marco nacional. Así que está todo Y acá, ¿qué disponible fue lo en que internet, en la pasó página con de la INTA? extensión? Es que pasó de un proceso, de una Yo dudo casi que lo hayan leído siquiera los privatización del y INTA, pero desaparición está de- disponible en PDF. por lo menos de ese componente del INTA, proyecto, a una reconstrucción donde y un protagonismo la creciente organización se plantea vinculado con, es decir, bueno, hasta ahora hemos proceso hecho de las desarrollo cosas así. territorial rural y ahora nos planteamos O el hacerla DTR, de desarrollo mejor territorial manera rural, o el DRT, y para eso es depende de lo que- necesario algunos la cambios. bibliografía a la que tengan acceso, donde van Entonces, apareciendo no solo nuevos propone- problemas, sino nuevos sujetos. Así como la fundación del INTA, De la hecho, creación del INTA había la estado tendencia que asociada el número de a productores la mejora de las descienda, condiciones porque así ha de vida sucedido en de todos la los lugares del familia mundo, rural, los productores directos agropecuarios propone proporcionalmente en cada esta vez son nueva menos. etapa. Ahora, Si siguen nosotros lo que apareciendo tenemos que nuevos generar es un sujetos, sector organizaciones no gubernamentales, más escuelas, competitivo, necesidad de nuevos servicios, pero además tenemos nuevas que demandas de fomentar las la equidad agroindustrias hacia adentro del sector, de los que hacen alimentos, acuérdense, y siempre no tenemos que recalcamos, seguir los agrónomos no perjudicando el medio producimos ambiente. materias primas, producimos alimentos, bueno, a todas esas nuevas demandas, Con los esos nuevos pilares, desafíos, o en ese este caso para el INTA, cimiento, como prácticamente competitividad, concentra equidad gran parte y del sostenibilidad ambiental. del sistema de El extensión INTA replantea argentino todo su accionar, y cómo se plantean las incorpora cosas gran parte hacia de el los futuro. técnicos que seguían funcionando como cambio rural. Hasta aquí llegamos entonces. Reconstituye ¿Alguna su pregunta? planta histórica de personal. No.
Bien. Liberados entonces. Y empieza a trabajar con un nuevo concepto de desarrollo rural que se llama, porque así se llama en el resto del mundo también, el desarrollo rural territorial, o DRT, para seguir hablando en siglas. ¿De qué se trata este DRT? Bueno, según el autor que sigan, o los debates que quieran iniciar, pero sí tiene la característica que es un proyecto de desarrollo asociado a un espacio geográfico definido. Y definido no desde afuera, es decir, no desde el INTA, no porque es una zona agroecológica, no porque los suelos son homogéneos, no porque forman parte de una cuenca o de otro accidente geográfico, sino decidido y consensuado por los propios habitantes de ese lugar. Sí, un proyecto, si quieren, y se permite la expresión, atado a un territorio. ¿Por qué? Porque la gente vive, se desarrolla, se desempeña, produce y se muere en un territorio. Entonces, la idea sigue siendo que cuando se produzcan mejoras, cuando se produzca desarrollo, se produzca en el territorio y quede en el territorio. Y en ese contexto, en ese nuevo escenario tan complejo, el INTA se continúa debatiendo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente estuvo muy asociado a la cuestión técnico-productiva. Eventualmente un componente económico, estudios de costos, mercado, canales de comercialización. Pero embarcado en esta nueva modalidad de desarrollo, van apareciendo temas donde ¿sí? no solo son nuevos, sino que no hay quien los atienda. Por la misma composición de la planta de INTA. ¿Cómo se está trabajando actualmente? Bueno, muy consustanciado con mesas locales de desarrollo, con ONGs, con gobiernos locales, municipales, comisionados rurales, organizaciones de comerciantes, escuelas agrotécnicas, escuelas tradicionales, muchas veces con fábricas o establecimientos industriales que están en ese territorio, en la búsqueda de fondos externos, fondos públicos, para proyectos, para iniciativas. Y como les digo, el INTA tratando de ver en qué puede ayudar o contribuir a eso, y por otro lado, pensar qué hacer con las demandas que no se pueden cubrir. ¿Cómo derivo lo que yo no puedo cubrir, lo que yo no puedo atender, para que igual se haga? Que puede ser desde obras de infraestructura, como se mejora de caminos, de instalaciones, de vivienda, servicios públicos de educación, de salud, problemas sociales. Cuando uno lo ve de afuera es muy interesante, porque, por ejemplo, si uno pretende hacer un diagnóstico participativo de la situación de una zona, bueno, se supone que en esa zona ya lo conocen porque está la agencia, ¿sí? Entonces el jefe de agencia cita al director de la escuela, al director del CAPS, al intendente, que a lo mejor va él o manda un funcionario, y a lo mejor se hace una reunión de diagnóstico de 40, 50, 60, 100 personas, o más, depende de la localidad. Y uno empieza a acomodar ese grupo de discusión y después pone, bueno, ¿y cuáles son nuestros problemas? Y entramos a hacer un ranking, ¿sí? Y a lo mejor el primer problema en el ranking es el alcoholismo. Entonces, uno que es ingeniero agrónomo, zootecnista, y viene del INTA o de la facultad, y dice, ¿y yo acá qué hago? ¿Qué hago con esto? Porque eso es la demanda que salió. Bueno, eso mismo, ¿sí? Es casi cuestión cotidiana
ver cómo esas demandas concretas que salen se canalizan por otras vías y ver cómo también dentro de ese listado de problemas no solo sale el alcoholismo o la drogadicción o la falta de un CAPS. También salen problemas de agua, de riego, problemas productivos, de comercialización, es decir, saber de entresacar de toda esa maraña de cosas, ¿sí? Porque en definitiva, como la gente no es sonsa, por más que muchas veces nos quieran hacer creer eso, ¿sí? Al INTA no le van a demandar más médicos, le van a demandar, bueno, ¿qué hago para producir mejor, para vender mejor, para agregar valor? Y eso para el INTA significa salir un poco de lo técnico productivo pensado desde dentro de la finca, salir hacia afuera. ¿Sí? ¿Cómo vendo mejor? ¿A quién le vendo? ¿Cuáles son los canales de comercialización? ¿Cuáles son las buenas prácticas agrícolas? ¿Cuáles son las buenas prácticas de manufactura? Proyectos vinculados con turismo rural, con reconversión productiva, con nuevas actividades. Y en ese sentido también implican desafíos que reacomodan permanentemente la estructura interna del INTA. ¿Sí? Modelos definidos de acción, no hay un solo modelo. Se trata de usar las cosas que sirven para el objetivo que se tenga en ese momento. Entonces, habrá instancias que uno dice, bueno, pero esto es agricultura, o este modelo, o este método de hacer extensión es difusionista, porque se hacía lo mismo en los años 50 o 60. Bueno, pero si sirve para lo que estoy haciendo, ¿sí? Habrá que hacerlo así, porque no hay otras formas, porque esto es lo más eficiente. Si cuando se tenga que trabajar en grupo, un trabajo profundo de análisis se hará de una manera. Cuando se tenga que difundir una noticia, un encuentro, un día de campo, se hará de otra. En ese sentido se perdió bastante de la rigidez que se tenía, porque es muy frecuente ustedes donde, no solo al INTA, pero cualquier institución de extensión que vayan, que tenga 60, 50 años, van a encontrar manuales de extensionismo donde estaba todo, es decir, se fijaba el procedimiento, ¿sí? Desde la A hasta la Z, los pasos a seguir en un proceso de adopción de tecnología. Y uno después se da cuenta que en la práctica no había forma de que eso funcionara. Entonces la posibilidad de tomar elementos de otra ciencia, sociología, psicología social, comunicación, economía, de las ciencias más duras, licenciados en biotecnología, geógrafos, especialistas en sistemas de información. Todo eso va configurando la nueva forma de hacer extensión asociada a este nuevo esquema de desarrollo rural territorial, que si se quedan con las ganas de saber qué es, tenemos una clase y una actividad específicamente sobre este nuevo modelo. ¿Sí? Profe, ¿y cómo son las experiencias con los pueblos originarios en este marco que usted está comentando? La experiencia, contestando tu pregunta, la experiencia con los pueblos originarios, nosotros en Tucumán, bastante poca, porque acá en Tucumán están muy localizados, que es en la parte de los valles, sobre todo está la mayoría. Hay algunas acciones a nivel de la gente que trabaja con ProHuerta y debe haber uno o dos, algún grupo de cambio rural, pero donde la composición es heterogénea. Es bastante dificultoso, hasta desde lo formal, trabajar con pueblos originarios. Yo creo que obedece también a las características que tuvo todo el proceso acá en Tucumán. Es muy difícil encontrar un interlocutor en esas comunidades al que todos sigan, obedezcan o lo tengan de referencia. Porque uno cuando va a esas comunidades o plantea una reunión, inmediatamente aparecen contra lo que uno podría creer, bueno, se organizan de otra forma, acá tienen referente, este señor es de alguna forma el conductor,
y no, aparecen 3 o 4 y es complicado de trabajar con eso. No hay una línea definida en INTA para trabajar con pueblos originarios. Son procesos que se van dando en la medida que se presentan. Bien, estamos entrando ya en las preguntas. Mira, el INTA por lo general, y me parece que es una buena medida como institución pública, trata de mantener su distancia de algunos conflictos demasiado calientes. Como te digo, como decíamos recién que la gente no es sonsa, tampoco requiere ese tipo de apoyo del INTA. El asesoramiento de la organización en ese sentido es muy técnico siempre. Se le piden informes, o sea, el INTA es el redactor de todos los informes, por ejemplo, de emergencia económica por sequía o por otras condiciones climáticas, por desastres, inundaciones y demás, es siempre el INTA. Y en estas cuestiones vinculadas con la ley Bonazo, la de bosques, las deforestaciones, también es un interlocutor permanente. Pero no hay demandas concretas hacia el INTA por parte de este tipo de movimientos sociales, no, que apoyen, no, porque ustedes saben que acá los grandes productores nos avasallan y nos corren y no. Se maneja mucho más desde la faz técnica. Como en todos lados, es una organización muy diversa y a lo mejor uno encuentra personal del INTA formando parte de alguna de estas organizaciones. O con un fuerte apoyo hasta este tipo de organizaciones. Pero no es lo común, son casos excepcionales. Jóvenes, solamente para redondear y que les quede en mente un esquema mínimo, ¿sí? ¿Qué hemos visto? La última etapa del tema de modelos de desarrollo y modelos de extensión. Empezamos con la globalización, caída del muro de Berlín, año 1989, ¿sí? El fin de la historia, ¿sí? Nuestros problemas están solucionados. No pasó nada de eso, al contrario, el mundo se hizo más complejo, más diverso, más conflictivo. Prácticamente, desde esa época hasta ahora, una seguidilla de crisis mundiales, con efectos impensados muchas veces, no solo para países periféricos como la Argentina, sino incluso para países centrales, Europa, Estados Unidos. En ese contexto, en Argentina, ¿sí?, la aparición de nuevos actores en el sector agropecuario, como es esta nueva expansión empresarial, atado al proceso de sojización, el paquete tecnológico, ¿sí?, soja RR, siembra directa. Y en la parte que hace a nuestros días, bueno, ver las perspectivas de ese negocio, si funciona, si no va a funcionar, qué pasa el día después. La semana pasada se aprobó el nuevo programa nacional, el PA2, ¿sí?, agroalimentario argentino. Yo no lo leí todavía, así que no les voy a hacer ningún comentario. Es largo, ¿sí? Eso seguramente los que vengan después de ustedes tendrán alguna referencia. Eso sobre lo que era el marco o el contexto mundial, el marco nacional. Y acá, ¿qué fue lo que pasó con la extensión? Es que pasó de un proceso de una casi privatización y desaparición por lo menos de ese componente del INTA, a una reconstrucción y un protagonismo creciente vinculado con los procesos de desarrollo territorial rural, o el DTR, desarrollo territorial rural, o el DRT, depende de la bibliografía a la que tengan acceso, donde van apareciendo no solo nuevos problemas, sino nuevos sujetos. De hecho, la tendencia es que el número de productores descienda, porque así ha sucedido en todos los lugares del mundo, y los productores directos agropecuarios proporcionalmente cada vez son menos. Ahora, siguen apareciendo nuevos sujetos, organizaciones no gubernamentales, escuelas, necesidad de nuevos servicios,
nuevas demandas de las agroindustrias, de los que hacen alimentos. Acuérdense, siempre recalcamos, los agrónomos no producimos materias primas, producimos alimentos. Bueno, a todas esas nuevas demandas, los nuevos desafíos, en este caso para el INTA, como prácticamente concentra gran parte del sistema de extensión argentino, y cómo se plantean las cosas hacia el futuro. ¿Sí? Hasta aquí llegamos entonces. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Liberados entonces.